Hola, mi nombre es Flores Fátima, soy de primero A. Estoy cursando la licenciatura en cirujano dentista en el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. ¿Ok? Hoy hablaremos lo que es el ciclo celular. Bueno, pero ¿qué es el ciclo celular? Es el crecimiento y desarrollo de toda célula y continúa con una célula madre que da como resultado nuevas células hijas con su misma información genética. En el ciclo celular incluye lo que es el nacimiento, diferenciación, cumplimiento de sus funciones y finalmente mueren, ¿ok? En las células de un organismo pueden catalogar de acuerdo a su índice mitótico. En poblaciones celulares estáticas son aquellas células que no se dividen, por ejemplo, las neuronas, los cardiomocitos o los musculoesqueléticas. Sin embargo, algunas sí llegan a dividirse. Tenemos también lo que son las poblaciones celulares estables. Estas son aquellas que tienen la capacidad de dividirse con poca frecuencia y con cierta lentitud, para que de esa forma puedan conservar la estructura de los tejidos y órganos. Y también lo que tenemos son las poblaciones celulares renovables. Son aquellas que dividen para generar dos células hijas, ¿ok? Bueno, el ciclo celular se compone por dos etapas, lo que es la interfase y la división celular. En la interfase replica el ADN y reúne los nutrientes necesarios para la división celular, ¿ok? Y en la división celular detiene sus funciones y dirige todo su metabolismo a reproducirse, ¿ok? Eso pasa en lo que es la mitosis y la meiosis. Ok, comenzaremos con lo que es la interfase. Bueno, en la interfase tiene tres subetapas, lo que son la fase G1, fase S y fase G2. En la fase G1, la célula va a incrementar su componente de ARN mensajero, lo que se da de la síntesis de proteína, es decir, incrementa su volumen celular. ¿Okay? En la fase S, síntesis, es en donde va a haber una duplicación del ADN de material genético. ¿Okay? Y de ahí comenzamos a lo que es la fase G2. Aquí continúa con el crecimiento, la célula se prepara para dividirse y se fosforila la histona H1, ¿ok? Que es muy importante ya que ayuda a la condensación de la cromatina, ¿ok? También en la fase G2 lo que va a pasar es va a haber una síntesis de material citoplasmático, ¿ok? A veces no todas las células hacen esto. Muchas células, una vez que han nacido, se salen del ciclo celular para hacer una etapa llamada G0, ¿ok? También conocida como quiescencia o espialización, ¿ok? Es un hueco o brecha, un reposo, por decirlo así, donde la célula decide no dividirse porque la función que va a hacer es totalmente vital o porque quizás sí lo quiere, ¿ok? Por ejemplo, la neurona, los miocitos o los eritrocitos, ¿ok? Ok, bueno, la división celular involucra lo que son dos fases, que es la cariocinesis y la citocinesis. Lo primero que hace es dividir su núcleo llamado ya mencionado cariocinesis, que contiene 5 elementos llamados profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿ok? De ahí la citocinesis, la célula se va a dividir, ya puede ser de afuera hacia adentro y da dos células llamado centripeta como la división animal, o puede ser de afuera hacia adentro llamado centrífuga como las células vegetales. Ok, bueno, las funciones de reproducción celular comprenden dos procesos: la generación de nuevas células y la creación de nuevos individuos a partir de las nuevas células, ¿ok? En los seres unicelulares existen varios tipos de reproducción, los cuales los principales es la gemación, la esporulación, la bipartición y también otra conocida como partenogénesis. ¿Okay? En la gemación, la célula madre emite una yema, se divide en núcleo y una parte emigra hacia la yema para que la yema se separa de la célula madre. ¿Okay? En la esporulación, el núcleo de la célula madre forma células hijas en sucesión, ¿ok?
como por ejemplo 2, 4, 8, etc., hasta separarse como esporas, ¿ok? En la bipartición se divide el núcleo en dos, formando dos células iguales, ¿ok? Y también hay otra conocida como la partenogénesis. Acá se desarrolla de células sexuales femeninas no fecundadas, ¿ok? Pero antes de comenzar de todo, ¿qué es un cromosoma? ¿Ok? Un cromosoma son sustancias que transmiten los rasgos hereditarios de reproducción de las células, ¿ok? Son compuestos formados por ADN y proteína. Además, controlan la síntesis de proteína con el ARN, ¿ok? Ahora sí comenzamos con lo que es la mitosis. La mitosis genera nuevas células de una madre dando dos células hijas con su misma información genética. Su origen fue 1880 por el biólogo alemán Walter Fleming, quien acudió con el término mitosis. ¿Okay? En la mitosis lo que va a hacer es una división ecuacional. Es decir, si la madre es diploide 2N, 46 cromosomas van a tener dos células hijas que van a tener su misma carga cromosomática, 2N cromosomas, ¿ok? A eso se le llama células somáticas, conocidas como diploides. Sin embargo, también hay células sexuales como son los gametos, como son los espermatozoides, los ovocitos, que sostienen 43 cromosomas, o sea, la mitad, N. A estas son conocidas como células haploides, ¿ok? Las células somáticas ya mencionadas esos forman nuestro cuerpo, excepto los espermatozoides y los ovarios. Y claro, no participan en el proceso de reproducción sexual. Bueno, ahora comenzamos con lo que es la profase. Si pueden observar en la primera imagen tenemos lo que es nuestra cromatina, membrana nuclear, y lo que es nuestro nucleolo, ¿ok? Y como pueden observar en la segunda imagen, nuestra cromatina se ha condensado, ¿ok? La cromatina se va a condensar y va a formar lo que son los cromosomas. Los centriolos se desplazan hacia los polos de la célula para ir a formar el uso acromático, aquello que va a enganchar a los cromosomas, ¿ok? Entonces, en la profase inicia la condensación de cromatina y forman los cromosomas. Ahora pasamos a lo que es la prometafase. En la prometafase se desintegra la carioteca, la carioteca es nuestra membrana nuclear, y se desintegra lo que es también nuestro nucleolo, ¿ok? Aquí también muy importante, inicia el uso mitótico. Los cromosomas quedan, claro, en aparente desorden y los centriolos ya están posicionándose justamente en los polos de la célula, ¿ok? Haciendo la unión de los centriolos con los microtúbulos que harán que aquellos cromosomas que están totalmente disueltos, ¿ok? Ahora pasamos a lo que es la metafase. En la metafase, los centriolos forman el uso acromático. Los cromosomas que están en aparente desorden pasan a formar una línea imaginaria, ¿ok? Y aquí los cromosomas alcanzan la máxima condensación. También pasamos a lo que es la anafase. Es en donde se prepara la célula y se prepara para dividirse nuevamente. Empieza lo que es la disyunción de la cromatina hermanas y migran hacia los polos, pues ya que hacia allá es hacia donde los están jalando, ¿ok? Muy importante, también inicia la imaginación del citoplasma. Bueno, ahora pasamos a lo que es la telofase. Aquí es en donde va a pasar todo lo opuesto a la profase, ¿ok? Si la cariota se desintegra en la telofase, la cariota se reorganiza, ¿ok? Si en la profase el núcleo se desintegra en la telofase, el núcleo se reorganiza. Claro, si en la profase se descondensaba la cromatina, aquí lo que queda se descondensa, la cromatidez, y la mitad de un cromosoma se descondensa. Entonces empieza la formación de dos nuevos núcleos. Aquí termina lo que es la cariocinesis y empieza la citocinesis. Se divide la célula a modo de anillo, dando dos células hijas con la misma información genética. Ahora comenzamos con lo que es la meiosis. Bueno, la meiosis tiene dos tipos de división, lo que es la meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, también conocida como meiosis reduccional, ya que aquí la carga cromosomática de mamá se reduce con la carga cromosomática de la hija. Tenemos lo que es la meiosis 2, es ecuacional,
ya que es una carga cromosomática de la hija que es igual ecuacionalmente igual a la de la neta, ¿ok? Entre ellas hay una etapa de descanso entre meiosis 1 y meiosis 2. Hay una etapa de descanso que es lo que da el crecimiento celular y duplicación de centriolos, pero no de su ADN, ¿ok? Entonces, como pueden observar, tenemos algo que es la meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 da lo que es profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la meiosis 2 lo que es profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ok? También muy importante, en nuestro profase 1 van a ocurrir 5 etapas, que son lepionema, cigonema, paquinema, dipronema y diacinesis, también conocida como les digo a Paquita día a día. Bueno, en el lepionema forman un buquet. En el cigonema, los cromosomas forman un complejo sinaptotécnico que van a formar parejitas, ¿ok? En la paquinema, donde los cromosomas prácticamente se entremezclan y hay una recombinación genética, lo que se llama crossing mover. Y después pasa a lo que es la diplonema, donde justamente al momento de separarse hay puntos de evidencia que ellos se han unido llamando quiasmas. Y por último tenemos lo que es la diacinesis, dando por fin lo que cuando logran a separarse, ¿ok? Bueno, ahora comenzamos con lo que es nuestra muerte celular. Bueno, aquí depende mucho de tanto estímulos internos como externos. Tenemos diferentes tipos, lo que es la apoptosis, necrosis, autofagia, catástrofe, paraptosis y necroptosis. La apoptosis, necrosis y autofagia son los principales mecanismos y los cuales los vamos a ver. Bueno, en la apoptosis es un modo de muerte celular que ocurre en condiciones fisiológicas normales. Durante la apoptosis, las células que ya no se necesitan son eliminadas del organismo, ¿ok? Entonces, en la apoptosis es prácticamente activa de su propia muerte. Es como si fuera un suicidio celular. Las células fabrican las proteínas que causarán su propia destrucción, ya que están compuestas por enzimas, o sea, caspas. Caspas son familia de enzimas que degradan proteínas de la lámina nuclear y es lo que provoca la muerte celular, ¿ok? Las caspas también son controladas por otras proteínas que activan o suprimen su actividad. Las células que entran a la apoptosis se encogen y se separan de sus vecinas, ¿ok? Su membrana se ondula y se forma burbujas de su superficie. Después pasa a la cromatina, se descondensa y los cromosomas se fragmentan. Y por último, la célula se divide en vesículas llamadas cuerpos apoptóticos, que son engullidos por células fagocíticas, que son las que eliminan los cuerpos apoptóticos, ¿ok? También en la apoptosis es conocida como la autodigestión controlada, ya que muere sin derramar su contenido para no dañar a sus vecinas y que de esta manera no se genere inflamación, ¿ok? Ahora pasamos a lo que es la necrosis. La necrosis, también conocida como muerte celular accidental, es un proceso patológico que ocurre dando células que exponen a un medio ambiente físico o químico desfavorable, ¿ok? Que causa la lesión celular aguda y daña a la membrana plasmática. Puede ser iniciado por un virus o por las proteínas llamadas perforina. Lo que hace es que el núcleo se hincha y explota y derrama su contenido al entorno, ¿ok? Ahora pasamos a lo que es la autofagia. Bueno, aquí es un proceso celular regulado que permite a las células el recambio de su contenido mediante la degradación lisosomática de sus propios componentes, ¿ok? Se forma autofagosoma, que son estructura membranosa que envuelve organelas que en el citoplasma se observa como vesículas de diferentes tamaños, ¿ok? Los autofagosomas se juntan con los lisosomas y degradan las organelas, ¿ok? Y también en el autofagia es importante ya que mantiene las células saludables, que así eliminan organelas dañadas y permiten la supervivencia de las células, pero también pueden llevar a la célula de forma regulada a la muerte, ¿ok? Y eso sería todo de mi parte.
Muchas gracias.